Damas y caballeros, bienvenidos al programa que te volará encanto, donde tu vida no volverá a ser la misma, porque nosotros brindamos el verdadero contenido con el verdadero positivismo, brindándole felicidad, porque aquí no se puede estar triste, ¿sí o no, mami? ¿Cómo tú estás hoy? Siempre feliz. Nunca triste, obviamente. ¿Cómo estás hoy? Bien spooky. Oye, hoy tenemos un programa bastante interesante. En la segunda parte, si no has visto el primero, pues mira, dale para atrás, va a quedar el primero. El programa de hoy vamos a estar hablando de teorías y mitos y leyendas que han ocurrido, por lo menos en Puerto Rico. Yo no pensé que iba a haber tantos mitos y leyendas por ahí en Puerto Rico. Yo sí me conocía dos, el de La Llorona y el del Chupacabra, pero aparecieron varios interesantes que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy. ¿Y tú, Gorda, qué tienes por ahí? Yo me lo sé casi todo. En Colombia se usa, tienen hasta un parque. Montón. Tienen un parque. Nosotros hablamos ya de eso, ¿verdad? Ajá. Dile ahí qué parque. El Parque del Café tiene un área de mitos y leyendas. Yo más o menos me sé. Así que ajustes en los pantalones, porque lo que va a acontecer es el verdadero contenido, mi gente. Tú sabes cómo vamos rumbo a los 200. Así que gracias a todos los que nos están apoyando. Y con eso empezamos el verdadero programa. Pero antes, este episodio ha sido traído a ustedes por El Patacabra y La Llorona. Kenny Valen TV. Así que si no quieres morir, suscríbete al canal para que no seas otro más del montón. Oye, suscríbase al canal, denle like, activa las notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos poca. Yo tengo solcita ya. No olviden compartir y dejarnos sus comentarios. Claro que sí. Oye, también ahí está el email. Vayan para ese email, redacten una historia que quieran contar o algún tema que quieren que toquemos en específico. Y quizás el próximo podcast tratará sobre usted. O que nos dejen saber algo que hayan vivido paranormal, algo que lo... Oye, sí, ¿sabes qué? Deberíamos Algo que la segunda parte deberían ustedes mandarnos en este video, quizás va a haber un clic en Instagram o en Facebook, o vayan al mismo email y cuéntenos su historia que ustedes crean que les cambió la vida, les marcó o no volvieron a ser los mismos. Y hablamos en el tercer episodio de aquí de Spookify. Spookify o Spotify. Oye, vamos a hablar de un par de mitos. ¿Dónde tú crees que salen esos mitos? De la gente. No. Oye, yo no sé de dónde salen, de quién es el que los crea, pero creo que siempre pasa por cualquier ocasión negativa pero que pase. Yo no sé, pero yo creo en el de La Llorona. Ajá, entonces yo creo. En el de La Llorona. ¿Cuál es la historia tuya de La Llorona? Que ella mató a los hijos. Como la película esa que salió de La Llorona. Ajá, que ella mató a los hijos y después ella está buscando niños por ahí desesperados. ¿Para matarlos y ahorcarlos también? Ajá, pero yo no sé por qué. Yo creo que eso existe, lo de La Llorona. No sé por qué. Pues hay uno. Antes de empezar con la bastante teoría que yo tengo como 8, tú tienes 8. Solo que vamos a hacer que yo les digo uno y tú les cuentas otro, ¿sí o no? Sí. Antes de eso, yo les voy a contar una historia que yo tuve, que me contaron. Pasó? No me contaron, pero no me pasó, pero me contaron. Entonces, esto era una vez, un pana, ¿verdad? Que se mudó ahí para un apartamentito y todas las noches, como a las 3 de la tarde, se le aparecía alguien en la cocina. Él decía, ¿verdad? ¿A quién? A un muchacho. Entonces, pero que él veía a la chamaca, era una muchacha, reflejo de mujer. Pero por alguna razón, siempre que el pana se le acercaba a preguntarle, mira, ¿tú estás bien?
La muchacha le pedía azúcar. Entonces, el pana iba a de esto y le traía azúcar, pero cuando regresaba, la muchacha no estaba más nada. Y Yo he escuchado eso, yo creo. entonces, el segundo día pasó otra vez. Y el pana le dice, mira, yo te traje azúcar, pero tú no estabas. Y resulta que, espérate, hombre, déjame buscarlo otra vez. Y el pana fue otra vez, buscó el azúcar, regresó y la muchacha no estaba. Entonces, en el tercer día, que fue el día más raro que tuvo, tocó la puerta. Y el pana no quería salir porque la tipa lo estaba cogiendo como de pendejo. Y resulta que abrió como un poco encojonado. Le digo, pero es que yo te traigo el azúcar y tú te vas. Y la tipa le repite otra vez, dame azúcar, quiero azúcar. Pero de una manera como que dame azúcar, necesito azúcar. Y el pana le dice, pero no te vas a ir, ¿verdad? Y ella dice, dame azúcar. No le contesta que se va o no, le dice, dame azúcar. Y el pana le dice, oye, pero déjame buscártela, pero no te vayas. Entonces, pues la tipa coge y le dice, ¡dame azúcar! ¿No te asustaste? Baby, tú asustaste por el perro. ¿Cómo? Sí, Eso fue inventado. ¿Te asustaste? baby, tú me asustó. Fue el perro. Estaba ahí acostado y salió brincando. Oye, quedó bien trilly. Quedó, un poquito. Un poquito. Baby. ¿Te lo esperaba o no te no te lo esperaba? Eso fue un mito creado por ti. Eso, yo creo que yo lo escuché Ay, anteriormente. baby, me asustó mucho. yo lo de esto lo escuché anteriormente. Lo que me asustó fue la risa esa. Oye, tenían que ver al perrito. El perrito Bendito. también se asustó. Baby, tú como que tiene el exorcismo. Oye, ya vamos a empezar. yo. Oye, mira, el primer mito más raro que yo he escuchado es el del desmembrado en Puerto Rico. ¿Ok? Resulta, es más, vamos a ponerle musiquita. Vamos a cantarla, a leerle las teorías, pero con el verdadero, para que tenga los verdaderos efectos. El desmembrado. En Lajas son muchas las personas que aseguran haber visto seres desmembrados caminar por la carretera PR en la 116. Curiosamente, las apariciones de las que hablan los testigos ocurren en una zona donde se han suscitado muchísimos accidentes automovilísticos. Ese es el primero. Según la teoría, dice que es un lugar donde, pues, de alguna manera han habido bastante accidentes automovilísticos. Entonces, pues, los testigos, pues, aseguran haber visto gente desmembrada. Entonces, pues, a ese mito le llaman... Desmembrada es que no tienen partes del cuerpo. Ahí que no tienen parte del cuerpo. Ahí lo están viendo, mi gente, desmembrado. Ahí está, míralo. ¿Y esa carretera sí existe? PR 116. Sí, pues la carretera PR 116, yo sé cuál es, pero no te la ¿O puedo eso es decir un aquí. mito? No, la carretera, pues tiene que ser Eso la sí existe. 110. Oye, gente, sí, pues si te dice que es Laja es el pueblito de allí en la esquina que yo conozco. Ah, ¿lo conoces? Sí. Ajá. Entonces, ese es el primero, el desmembrado. Déjenme saber si ustedes han escuchado ese mito. Para mí eso fue nuevo. Ese es nuevo para mí. ¿Qué tú tienes por ahí? Ok. Número 1. La madre de agua. Dicen que en los ríos y manantiales colombianos se aparece el fantasma de una hermosa mujer, a la que conocen como Madre del Río o Madre del Agua. Cuentan que su cabello es dorado, su piel es blanca y sus ojos verdes grandes. Damn. Por el día y a la vista del sol, su poder es espiritual y sanador. Oh, Pero shit. por la noche, su rostro refleja la fantasía, atrae y seduce a los jóvenes, quienes al contacto visual caen hipnotizados y desaparecen. Ok. ¿Cómo es que se llamaba? Madre del agua. Ok, cuéntame. ¿Qué entendiste de ahí? So, La chamaca parece que enchula a los chamaquitos y se que los lleva a chingárselos y los desaparece. Es bien linda. Es una mujer como una sirena. Me la imaginé yo. Ok. ¿Y cómo era que se llamaba? Madre de agua. Ok, mi gente, aquí les Ajá. presento el Madre de Agua. Por eso que no salgo, amigos míos, porque tengo a la Madre del Agua hipnotizándome.
Dime, No, cuéntale. la madre del agua es Ajá. una mujer hermosa que cuando la ven, Ajá. tú te hipnotizas y te desaparece. Sí, Si pues va por claro, un pues es río, como que, ajá, si va por un río y nunca apareces, fue porque el madre del agua te te hipnotizó, te hipnotizó. enamoró y te llevó. Ok. Pues vamos para Muy la segunda interesante. mía. La segunda mía es algo súper raro. ¿Sabes por qué? Hacho, yo El les voy a decir hacho. hacho, Es una palabra que casi siempre nosotros utilizamos, ¿no? hacho. Pues entonces resulta que hay una teoría de misterio de un pana o alguien, una leyenda que se llama el hacho. Y ahí empezó. Cuenta la leyenda que un hombre pescador en las montañas del centro de Puerto Rico acostumbraba todos los días ir a pescar. Llevaba consigo los materiales de pesca y un hacho para alumbrarse. En el camino de regreso y una cruz de madera. Un día permaneció hasta las altas horas de la noche intentando capturar algo, pero no pescó nada. Entonces comenzó a llover y el pescador decidió regresar a su casa. A mitad del camino, la lluvia apagó su hacho y él no podía ver cómo llegar a su casa. Entonces cogió y incendió la cruz de madera que tenía para alumbrarle de camino al hogar, ¿no? Y par de días se enfermó y murió. Hacho, ¿Qué es un hacho? hacho. El Eso no es pana, como un hacha, voy a ver qué es un un hacho. hacho, como un Ahora hacha, mismo. como un hacha. Tú sabes, un Hacho. martillo, no, Ah, hacho, un hacho, Vamos a enseñarle a esta gente que es un hacho. un hacho, es Yo un no sabía nada, hacho. eso es nuevo para mí. Ah, eso es como los ganchitos, yo Pues es creo. un hacho, Ya, son son un como hacho. cositas de pescar. Yo no sabía eso, pero había una teoría, pues ahí tienen la historia. El pana se fue a pescar y Y empezó a hacho, llover, no tenía luz y papi cogió el hacho y 2 o 3 días después se enfermó y y se murió hacho, y pues no, nadie hacho. supo por qué dice aquí dice que dice la gente que en los montes se puede ver la luz del hacho vagando entre los árboles, porque según cuentan andaba en busca de las cenizas de la cruz. O sea que si tú estás por el área donde el pana estaba pescando en esa montaña, que no especifica dónde es, dicen los testigos que, pues, que pueden ver al pana, al hacho, buscando la ceniza de la cruz. Porque el pana incendió una cruz porque no tenía luz, pues incendió y, y se murió. Y esa es la segunda leyenda mía, que se llama el hacho. El hacho, ¿Qué tiene por ahí, Gorla? el hacho. Espérate que te voy a buscar un mito que lo viví. Ajá, ¿cómo se llama ese? Espérate un momento. Pues ese es el que tiene ahí, Se llama Espérate un momento. ¿Quiere que tire otro yo? ¿Es lo que tú buscas ahí? No, no. Ok, ¿Cómo sigo se llama? yo. Deja ver. El hombre caimán. Ajá. ¿Tú sabes qué es un caimán? Sí, esos que parecen como cocodrilos, pero Ok. no son. Había un tipo, espérate, que había un tipo que tenía cara de caimán. Escucha, Dale. escucha. Ok. El hombre caimán. Ajá. Cuenta la leyenda que un pescador llamado Saúl Montenegro tenía una obsesión por mirar a las mujeres que se bañaban desnudas en la costa caribeña, específicamente en el río Magdalena, Ok. en el río Magdalena. No Y quería ser, lloraba. pero escucha, Dale. no quería ser descubierto y reprendido, por lo que decidió visitar a una bruja, Damn. quien le preparó una pócima que lo convertiría en un caimán. Así podría esconderse bajo el río y continuar espiando a las mujeres. El mismo brujo le dio una pócima extra que le permitiría regresar al estado humano cuando el pescador quisiera, pero obviamente alguien más tendría que rociar esta última mientras se encontraba bajo la forma de caimán. Damn. Explícale a la gente ahí qué es lo que pasaba con el hombre caimán. Que el caimán era un maldito que le gustaba mirar a las mujeres desnudas. Ajá, entonces se fue para una bruja, para una Para bruja. una ¿Tú bruja, crees en los brujos? sí,
Sí. Recordemos que yo viví con alguien que hacía esas vueltas, ¿sí o no? ¿No te acuerdas? ¿Cómo así? La viejita del trono. Ella era ¿te acuerdas? bruja. No, pero que prendía sus velitas y yo siempre tuve una impresión que ella Que ella como era... que bregaba en eso. No, no Anyway, sé. siento que la gente practica Pero eso. sí, yo creo en brujos porque yo viví Cuéntale a la gente que tú viviste. 2 veces presencié brujería. Presenciaste. ¿Qué presenciaste? Cuéntale ahí a la gente. Mm, Es Cuidado, no se te personal, caiga. es personal. Anyway, Anyway, pero yo digo que la brujería ¿tú crees que existe. existe? Yo creo que esas son líneas que yo no toco. Por eso. Yo, no es que no No, sí crea o crea, sí es que creo. no me interesa. Sí Prefiero creo que sentarme la aquí a gente, hacer pero sí creo que la gente le hace brujería a otra persona. Sí, yo creo que ahora en el Eso 2022 hay gente que tiene fe en eso Y he visto 2 casos, pero no lo cuento porque son personal. ¿Sí me entiendes? Bueno, pues el otro que tenemos, este sí yo me lo sé, y es el de Espérate. La Llorona. Ok, cuenta. Ok, La Llorona, cuando yo iba por ahí a janguear y estábamos jangueando y hablando de cosas de teoría de misterio, yo decía, La Llorona es esta muchacha que ahogó a los hijos, ¿verdad? Y después, ahora tú no puedes pasar por ese puente porque sale La Llorona. Y no pases por allá, porque si tú pasas, puedes escucharla llorando. Entonces, unos chamaquitos te dicen eso y ¿quién puñeta va a pasar por ahí? Yo no. Ni de lejos paso yo por ahí, simplemente por no escuchar a nadie llorando. Pero después de viejito, pues descubrí que eran los homeless que vivían allí cuando pues no tenían hogar o a cualquier adicto, pues allá abajo se quedaban durmiendo. Anyways, pues La Llorona, esta es la teoría según lo que estoy mirando aquí de Puerto Rico. Y dice, La Llorona durante años ha sido muchos los choferes de camiones y autobuses que dicen haber visto en Coamo, a una mujer en una esquina del puente, la calabaza pidiendo pon. Imagínate, esto es una tipa que anda con una calabacita pidiendo pon. ¿Tú sabes lo que es pon, verdad? Ujú, que Cuando la lleven, ellos, que le pidan ray. Exacto. Entonces, a todo aquel que la ignoraba se le metía dentro del auto. De hecho, dicen que la aparición de La Llorona a los hombres que le negaban transportación provocaron muchos accidentes. O sea, que la teoría que tiene según... Oye, si yo la estoy cagando, déjenme saber en la caja de comentarios. Esto, choteo, esto lo estoy sacando de primera hora. Ahí está choteado. Esa es la teoría puertorriqueña. Hey, entonces esto es pues una pana, pedía pon, y si tú no le dabas pon, papi, se te metía dentro del carro y provocaba accidentes. Y me voy a salir del tema, pero yo tengo no me voy a salir, pero yo tengo un programa, un TV show que es de Pues yo te iba a misterio. decir eso mismo. ¿Verdad ahora que mismo. sí? Oye, véanse en Supernatural. Lo veo todos los días. Véanselo, pero no lo repitan. El primer season, ¿verdad? El episodio 1 o el 2, uno de esos dos. ¿De qué trata? ¿Te acuerdas? Ajá, de la tipa que se le mete Había al una auto, tipa. aparece en el medio y se le Ey. mete en el auto y después hacen Llévame el a ritual casa. en el puente. Ey. Sí. Y después le tiraba. ¿Verdad que parece eso un poquito? No, y yo no sé por qué yo pienso en tanto en eso. Yo no sé si fue que a mí me pasó, ¿qué? Pero yo siempre pienso en que en Colombia aparecía eso, una niña vestida de blanco Ey. en la carretera. Imagínate. No, pues eso es súper interesante porque la teoría que me vendieron a mí cuando era chamaquito era totalmente diferente. Y en México, pues se hicieron una movie que se llamaba La Llorona, que fue hecha en México según la teoría de México. Pues yo creo que a mí me vendieron la historia de México y no me vendieron la de Puerto Rico. Y, ojo, que ahora empieza esto a ponerse tensionado. Porque Valentina va a contar su teoría, porque en Colombia también tienen una teoría de La Llorona. Cuéntale a la gente qué es La Llorona, qué teoría tienen en Colombia. Ok, La Llorona. La Llorona es una de las leyendas latinoamericanas más compartidas en distintos países y Colombia es una de esas naciones que cuenta con su propio relato al respecto. En el país cafetero,
O sea, ¿de dónde soy yo? En el país cafetero. Esta aparición espectral tiene distintos nombres. Ok. En Colombia no se llama La Llorona. ¿Y cómo se llama? Se llama María Pardo de Antioquia, la Turumama de Nariño. La Turumama. Tú eres la Turumama. ¿Y qué Y pasa con ella? todas aluden al mismo hipotético fenómeno sobrenatural. Eso quieren decir que la Llorona tiene esos distintos nombres, pero la gente que lo ha visto relata lo mismo. En conclusión, relatan la Llorona. Toma. Pero con Ok. diferentes nombres, ¿no? Ajá. Ok, les voy a dar un resumen porque es súper largo, pero cuenta la leyenda que en la región de Tolima, Grande, así como en otras partes de Colombia, varios viandentes, campesinos y personas que transitaban por la noche se encontraban con la aparición de una mujer fantasma, de rostro esquelético y terrorífico, ropajes raídos y vestiduras sucias. Esta leyenda cuenta con distintas variaciones, pero todas ellas coinciden en que se trata de un alma en pena que carga a un niño muerto en brazos y que profiere un lamento escalofriante y terrorífico que se oye a varios kilómetros de donde se encuentra. Yo cojo. Y no vuelvo. Yo me mudo, yo viro para Puerto Rico y eso me pasa aquí. Yo me pongo a llorar. No, pues si cómo va a llorar si tienen que coger. Yo no puedo, yo no tengo tiempo de llorar en una ocasión así. Yo me pongo a llorar y ya. A ver si llora conmigo y ya. Oye, y este del que vamos a hablar. Este tú lo tienes también, ¿no? El chupa chupa. El chupacabra. ¿Ustedes tienen teoría del chupacabra? Sí, pero no la... Ve buscándola ahí en El lo que yo chupacabra. en Colombia. Se chupa las cabras. Oye, esto otra teoría Tú no metes cabra, que salamambiche. este Esa. el chupacabra era un pana que salía entre el bosque que no tenía. Esa era la teoría que me dieron a mí. Si yo estoy equivocado, ustedes me cogían en los comentarios. Era un pana que tenía diferentes aspectos, no era un humano completo. Entonces le decían chupacabra que estaba en el bosque y se comía a todo el mundo por ir para allá y que comía animales y todo el mundo y nadie los podían preguntar, todo el mundo le preguntaba quién era. Anyway, la teoría según en Puerto Rico es una legendaria criatura a la que se le adjudican cientos de muertes de animales en la isla y que durante los últimos 17 años ha provocado que el alcalde de Canóvana, José Soto, haya realizado innumerables y frustradas expediciones monte adentro. Mira qué tan serio es el chupacabra, tan reales. Yo estoy viendo aquí, yo creo que eso existe. Pues, parece que sí. Tenemos al alcalde de Canóvana, José. José se lo tomó muy en serio y se fue a hacer investigadores, se fue para el monte, adentro del monte, a ver qué iba a encontrar. Entonces, pues echemos, según él mismo dice, insiste en que las personas que sí han visto a la criatura lo describen como una especie de dos patas que tiene aspecto de hombre de la cintura para abajo. Y arriba él es de piel escamosa. ¿Verdad? Mira. Con una cresta llena de púas. La lengua del monstruo es bien larga. Y es a través de ella que se chupa la sangre de los animales. Ok, la cagué yo. No se come no se come a los humanos, se come a los animales. Entonces, pues la gente que lo ha visto, pues lo describen como que es humano de pie. Me imagino que tiene dos patas y cintura. Entonces, pues por encima, pues tiene escamas y tiene una lengua ahí toda rara y todo. Bueno, les voy a dar un dato curioso. La primera persona que vio el chupacabras fue Madeline Tolentino de Canovas y estaba en Puerto Rico en 1995. Supuestamente eso es una leyenda, pero de la vida real. No es algo ficticio, es algo que pasó de verdad. Imagínense. Que existe. Pues aquí supuestamente, yo creo que esta va a ser una de las únicas fotos que voy a estar enseñando Ese es aquí. Sonic. Pues ahí pueden presenciar a Sonic, el chupacabra. Estas son fotos que saqué de Google. Mírala ahí. Mírala ahí, ve, dos patas y cuerpo de ovni y todas esas cosas. Mentira. Eso es lo que está enseñando. Lo que muestra ahí, mira, no sé. Volvemos a lo mismo. Esto son teorías. Esto no quiere decir que es verdad. Estamos jugando a
Al chupacabra. al chupacabra y a ver qué es la que hay. Señala ahí otro que tú tengas por ahí. ¿Qué tú tienes ahí? Yo tengo, espérate. Pon el chupacabra, leyenda colombiana y pon el primer video. Mientras les voy a leer algo. En YouTube. No, en Google. Ok. A todo el mundo le gusta una historia sobre monstruos. El problema es que generalmente estas criaturas viven en tierras muy lejanas o en el fondo de oscuros lagos. Y aun cuando esto lo hace más misterioso, también nos deja con poca evidencia sobre su existencia, más allá de fotos movidas y confusos reportes de testigos que dicen haber visto algo. Sin embargo, hay criaturas que han desafiado todas las leyendas, alcanzando una fama mundial, como el chupacabras. El chupacabra. Ya, y lo que estoy viendo aquí también es que Dicen se que es refieren. real. Y se refieren a lo mismo, que es un animal raro que se come a todo lo que se No, atraviesa. porque por lo que estaba leyendo parece que se los come de una forma que un animal no lo puede comer. Así. Oye, vamos para el último. Cógete ahí el último tuyo que tengas ahí. Te voy a buscar el favorito tuyo. Yo me voy para el último. El último que yo tengo aquí es la gárgola. Soy Regularmente, una gárgola. ¿qué es lo que tú conoces de gárgola? Yo lo que conozco de gárgola es de noche salimos para deshacer. Entonces, la teoría colombiana, la teoría de Puerto Rico de la gárgola dice, es un ser sobrenatural con alas que frecuenta la antigua central azucarera de Guánica y que supuestamente ha atacado a varias personas y animales. Por las descripciones que se han escuchado, la criatura emana olor a azufre y siempre sale de noche. Entonces, pues, es la más rarita que vi, pero me gustó porque yo he visto fotos de gárgola y me parece ya. Yo me imagino, ¿qué tú piensas? ¿Cómo tú te imaginas una gárgola cuando la ves? Una gárgola, un pájaro Un pájaro, pues mira, negro. yo me No. imagino un tipo como los Ninja Turtle, así como con músculos. Oh, no, tú sabes, con Con una Sobrenatural. ola. Supernatural. Ey, con ¿Tú una no viste ala. algún tipo con alas que Ey. se convertía como en pájaro? Pues yo me Lo imagino mismo. una gárgola con músculos y una ala y con un moja, ojos verdes, no negros, porque ya los negros son como de demonios. No, Y ya. sin comentario. Y que cuando huele como Superman, así. Ey, ¿Te parece? no. Bueno, con esa yo culmino. Dile ahí una Te voy a más decir página. tu favorito. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál tú crees que es tu favorito? Que a ti te gustó. No me acuerdo. La mano pelúa. La mano pelúa. Vamos para la mano peluda, chequense en esta historia, mi gente. La mano peluda es una leyenda originaria de Cundinamarca y Boyacá, dos regiones en las que desde tiempos inmemorables han sido aterrados niños, adolescentes y personas de todas las edades con este relato macabro. Todas las leyendas comprenden una parte de realidad y otra de moraleja, Ok. que es usada para educar o transmitir una visión determinada al mundo. Pero dime, ¿qué significa? ¿Qué significa? Esta leyenda, al ser tan antigua, cuenta dos versiones distintas. Ok, dime Una una. más clásica que tiene lugar en desiertos y zonas poco habitadas, y una versión más moderna que tiene lugar en distintas urbes y ciudades habitadas. La leyenda original cuenta que en el desierto de la Candelaria Ajá. se les apareció alguna persona con una mano gigante, el doble de una mano humana normal, cubierta de pelo y con uñas muy largas. Ok. Esta mano grotesca se encuentra independientemente en ningún cuerpo y suele andar sola hacia la persona que identifica. Eso es una mano pelúa caminando sola. Mira, tú sabes, mírate esto, mira. Me Yo la les voy a imagino. enseñar algo. Cuéntale a la gente de la mano pelúa. Que en conclusión no había entendido nada hasta que me dijiste lo de... Sí, porque estaban como explicando, ok, es una mano humana caminando con uñas largas. Esta mano, ok, espérate, Esta es la mano asesina. Ahí la están viendo, mi gente. pero pelúa. ¿Tú no has visto esta movie?
No, Esta mano, esto es una movie, que la mano, ¿verdad? Se mueve sola y mata a la gente. La mano, a ver, no. háblale, voy a buscar el tráiler. Ok, se advertía a los pequeños que si no iban al baño antes de dormir, se les aparecía la mano peluda. Ya tú sabes qué decirle a Kenzie cuando no quiera dormir. En la mano peluda. La mano peluda. Oye, antes de irnos, quiero enseñarle ese video aquí a esta gente de La Mano Asesina. Eso es una movie que salió en los 60. La mano asesina. Tráiler. A ver si tengo el tráiler aquí. Espérate. Mierda, Enviada. eso se ve tan porquería. Espérate. No sé si es esta. Diablo. No, no me preparé para esa. Tejen. ¿Será esta? A ver, nada, ese no es tampoco. Bueno, en resumen, esto es una mano que yo no me acuerdo cómo salió, pero es una mano que anda realenga ahí, sin mano, una mano realenga por ahí que va por ahí a matar a medio mundo, literalmente. ¿Ves? Se la es de los 60. A ver, voy a poner la foto otra vez. La mano peluda, la mano peluda. La Mírala mano ahí. asesina. Murder, she said. Yo creo que esa se llama. La mano que te mató. Mírala ahí, mira. Oh my goodness. Mírala. Ahí sí está, mírense. Miren Mírense que esto qué bien te lo encontré. eso. Ya voy a quitar los anuncios porque aquí esta gente me cago en la madre de Wiz es comerse. Te quieta. Bueno, chequense en esto, gente. Fíjate. No me joda, baby. Ah, me cago en la madre. Esto no es. Sí, ahí dice, ya mismo aparece una mano caminando. No, eso es. Mira. No. Ah, no me joda, baby. No. Así no. ¿Qué es eso? Mira eso, gente. Ahí lo están viendo. No sé si. Ah, La mano no. peluda. Esa es la teoría de la mano peluda. Mira. ¡Oh! Cogió al Mato al perro. pez. Diablo, mierda. Ya, con eso vámonos para el carajo. Dile a la gente ahí Uy, tus eso redes está sociales. peor que el charneiro ese. Dile, Uy. dile a la gente tus redes sociales. Instagram, rayita bajo Valen TV. Facebook, Valentina Lopera. Por todos lados, Kenny Valen TV. Oye, a mí me encuentran como Kenny el Inconforme en todas las redes sociales. Pero me paso jangueando en Kenny Valen TV, así que vayan para allá a janguear con nosotros. Recuerden darle like, suscribir. Y si les gustó este episodio, hacemos el 3. No sé de qué mierda vamos a hablar del 3, pero si les gustó. Que alguien nos diga, nos deje Oye, saber. sí, vayan a la caja de comentarios. Vayan allá abajo ahora mismo. Si llegaron hasta aquí, vayan Que allá nos y tiren ahí cuenten. su historia teórica o si es real. Nosotros la contamos aquí. Cuéntenos. Así que con esa nos vamos. Y recuerden, Era una tarde nublada. siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos!